César Vallejo sufrió la injusticia desde muy temprana edad. Es así como se creó en él el deseo de ser la voz de los que sufren, demostrando su humanidad y sensibilidad en cada una de sus obras. A través de ellas dio a conocer la igualdad de derechos. Lockout, obra escrita por nuestro gran poeta nacional César Vallejo. Es aquí en donde Vallejo descarga su profundo dolor ocasionado por las injusticias sociales. El poeta sentía la necesidad de luchar por la justicia. En ese entonces, los medios populares eran el anarquismo y el socialismo, hasta que en 1928 Vallejo decide involucrarse con la izquierda revolucionaria. Desde ese entonces, sus escritos se basaron en la problemática social, como es en el caso de Tungsteno, Paco Yunque, y se añade Lockout, obra que fue puesta en escena hasta el siguiente siglo, la cual habla sobre Francia siendo golpeada por el desempleo y la corrupción. A continuación, relataremos los sucesos más relevantes en cada escena. Escena 1. Nos muestra que la crisis universal ha llegado a los diferentes territorios y con esto se entregó varios despidos, cierres de fábricas y organizaciones, a la que la clase obrera se rehúsa mencionando que todo lo cual se les mencionaba era falso. ¿Por qué? Porque las máquinas que ellos mismos habían construido las iban a reemplazar en un futuro, porque eran más rápidas, más eficaces y no necesitaban de un salario. Por esto, los más beneficiados serían los jefes. Frente a estas injusticias nace una voz de protesta, no al cierre, vamos a las protestas, huelga, huelga, frente a los empresarios opresores. Escena 2. Para llegar a una solución, el ministro se reúne con uno de los empresarios, pero ellos siguen sin cambiar su posición con respecto al cierre de fábricas y reducción de salarios. Al finalizar la reunión y sin haber llegado a nada, uno de ellos se queda a conversar con el ministro y le lanza una amenaza diciéndole que le va a cobrar una letra en el banco de crédito. Ante esto, el ministro se siente impotente, amenazado, y el empresario solo sale burlándose. Llegado a la hora pactada para la reunión, se reúnen los ministros, los empresarios y los representantes de los obreros. En ese momento, uno de los empresarios se acerca a un representante de los obreros y le lanza una propuesta, donde intenta sobornar y al no aceptar, el empresario le amenaza con la cárcel. Escena 3. Tiene lugar en el sindicato. Los obreros ingresan y se dan cuenta que no se llegó a ningún acuerdo en la entrevista entre el ministro de Trabajo, los patrones y los delegados de los obreros. Al no obtener ningún resultado positivo, la masa comenzó con insultos y quejas. Luego se llegó a un acuerdo de comenzar la huelga general. Se desata una violenta persecución de hombres metalúrgicos con la policía montada. La policía montada golpea y encarcela a los que están involucrados en ello. Próximamente la pareja de Raimundo pide que no esté ahí y que abandone la huelga, porque pensó que es muy peligroso. Sin embargo, se niega rotundamente a abandonar la huelga. Próximamente también la novia de Raimundo muere al ser atravesada por una bala, y la mamá muere al socorrer a la novia de Raimundo. La quinta escena y la última, luego de un mes de no haber dado brazo a torcer, siguieron luchando y comenzaron a rumorear de una huelga en general. Esta huelga terminó. El mismo ministro de Trabajo se vio obligado a capitular por medio del inicio de una guerra civil. La huelga terminó y con esto los obreros salieron victoriosos. Y este es el final de una drama atroz y homicida que luta un país entero y se recuerda a ellos mismos que sin recursos y desarmados poseían un arma muy poderosa contra la cual nadie podía ganar. Este era la solidaridad de los obreros y la unión entre todos los proletarios. Luego de esto se prepararon para ingresar al trabajo y comenzar a ganar el pan de cada día. En conclusión, tenemos la posibilidad de asegurar que César Vallejo es un poeta bastante completo debido a que no solo incursionó en el género épico y lírico, sino que además tuvo un papel bastante fundamental en el género dramático,
como se muestra o se expresa en la obra teatral Lockout, en donde se refleja evidentemente la emoción humanística del creador. En esta obra los temas más importantes son la convulsión social, la corrupción y el desempleo, cosas que se vivieron en verdad en los años de 1929 y 1930, lo cual fue útil como fuente de inspiración para el poeta. En esta obra, lo cual César Vallejo desea es llegar a la meditación a favor del costo humano y en oposición a la injusticia social. Es por esto que se muestra que César Vallejo está a favor y defiende el proletariado, pues él constantemente se ha mostrado comprometido en proteger al más vulnerable e ir en oposición a la injusticia social. Él desea combatir contra el capitalismo, defiende al abandonado. En la situación de la obra defiende a los obreros, quienes demuestran su sufrimiento junto con él de su familia por el hecho de haber sido despedidos. Desafortunadamente, los casos vividos en la era de la construcción de la obra todavía se siguen viviendo en la actualidad, que es la corrupción, vulneración de derechos. No obstante, actualmente dichos casos tienen la posibilidad de ser denunciados y si hacemos como César Vallejo lo muestra en la obra y nos unimos en una sola fuerza y voz, podríamos conseguir reducir los abusos y las injusticias sociales.